Tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Steven Morales Sarmiento, miembro y predicador de la Iglesia de Cristo en San Pablo de León Cortés. Y es un privilegio para mí poder compartir el día de hoy esta lección con base al tema general, ejemplos de obediencia al Evangelio, donde en estos momentos vamos a estar viendo la lección con base a esta pregunta, que es: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Donde esta lección va a estar basada en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 19, versículos del 3 al 5. No antes, me gustaría que me acompañaran en una oración. Oremos. Padre Santo, bueno y bendito, gracias le damos en esta noche por permitir compartir tu palabra, por poder aprender más en cuanto a este tema tan importante que todos debemos entender y razonar con base a la palabra de Dios. Esperando, Padre, que todos podamos ser edificados y muchas personas puedan llegar al conocimiento de tu palabra en cuanto a este tema. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en estos momentos vamos a estar hablando acerca de este tema, que es: ¿en qué bautismo fueron bautizados? Si bien es cierto, cuando hablamos de preguntas, es necesario que algunos cuestionamientos nosotros pues le prestemos atención, y mayormente a aquellos cuestionamientos o aquellas preguntas que tienen que ver con base a la salvación. Y este tema acerca del bautismo es un tema muy importante. ¿Y por qué razón? Si bien es cierto, hoy en día nosotros podemos ver que en muchos lugares pues enseñan bautismos distintos con base a la palabra de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? En muchos lugares enseñan que tiene que ser el bautismo infante. En otros lugares enseñan que el bautismo solamente es un símbolo de obediencia, solamente. Sin embargo, ¿qué es lo que enseña realmente la palabra de Dios? Ahora, también es importante que cuando hablamos del bautismo bíblico, entendamos que es el bautismo que es para que nosotros hoy podamos alcanzar la salvación. ¿Y por qué menciono esto? Porque en la palabra de Dios también se nos presentan ejemplos a nosotros de diferentes bautismos. Como por ejemplo, si nosotros vamos a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, versículo 2, dice que en Moisés fueron bautizados todos en la nube y en el mar. Entonces ahí se nos da un ejemplo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasaron por el Mar Rojo. También podemos encontrar otros ejemplos, como por ejemplo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5 encontramos a Naamán, el sirio, quien era jefe o comandante. Este hombre estaba lleno de lepra y este hombre necesitaba ser bautizado 7 veces, ser sumergido 7 veces para que se le curara lo que era la lepra. También encontramos otros ejemplos como lo que es un prosélito. Un prosélito es una persona extranjera al pueblo de Israel, es un gentil que tiene el deseo de ser parte del pueblo de Israel, pero para ello esa persona debe pasar por 2 procedimientos. Número 1, tiene que pasar por la circuncisión, y número 2, esa persona debía ser sumergido en agua para ser purificado. Y era algo que practicaban en el pueblo de Israel.
también podemos ver otros bautismos que son mencionados en la Biblia, como por ejemplo el bautismo del Espíritu Santo, que fue una promesa que se les dio a los apóstoles que ellos iban a ser embestidos de poder, donde lo encontramos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. También vemos otro ejemplo que es en el bautismo de Juan el Bautista, que este bautismo era de arrepentimiento, pero era en aquel que había de venir. Y es en este ejemplo que vamos a ver esto en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y está el bautismo que es el que nosotros pues debemos enseñar, aquel bautismo que garantiza la salvación, que es bajo la autoridad de Jesús, y es el que en este texto también va a salir a colación. Vamos a ver el texto en Hechos capítulo 19, versículo 3 al 5, dice de la siguiente manera. Voy a leer de la Biblia textual. Dice así: dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 4. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es, en Jesús. Dice el versículo 5, al oír, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es importante que nosotros hagamos esta misma pregunta. Si bien es cierto, el título de esta lección pues es tomado de acá y podemos encontrar estas mismas palabras en la versión de las Américas, pero en la versión en la Biblia textual o en la Reina Valera encontramos en qué pues fueron bautizados, donde esto hace alusión a qué bautismo, bajo qué autoridad. Y todo esto es necesario que lo entendamos acá. Pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué el apóstol Pablo dice estas palabras? Entendamos un poco el contexto antes de llegar a los dos puntos que vamos a encontrar en esta lección. Si bien es cierto el contexto que nosotros encontramos aquí, vemos que el apóstol Pablo ya aquí está en su tercer viaje misionero, donde nosotros vemos que el apóstol Pablo llegó a Antioquía y ahí dio el reporte de todo lo que él había hecho. Pero en este tercer viaje misionero vemos que se dan varias cosas. Vemos en escena a Priscila y Aquila, donde estos dos se topan con un hombre poderoso en las escrituras, elocuente, que es Apolos. Y a este hombre se le enseña con mucho mayor propiedad la palabra. Pero en este lugar, cuando el apóstol Pablo llega, aquí inicia con varias interrogantes. Y una de las preguntas que él hace es acerca del Espíritu Santo. Y estas personas, la respuesta que dan es que no saben nada del Espíritu Santo y que no han oído acerca de esto. No saben si existe. Dice el versículo aquí, versículo 1 y 2, en este mismo texto, dice, estando Apolos en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, fue a Éfeso y halló a ciertos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron a él, ni siquiera oímos que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? En el siglo I, aquellas personas que obedecían el Evangelio, después de obedecer, aquellas personas, puesto que llegaban apóstoles, ellos llegaban y le imponían las manos para que ellos recibieran dones milagrosos. Veas el versículo 6 donde se explica esto. Entonces las personas recibían dones milagrosos, pero aquí estaba pasando algo. El apóstol Pablo llega y hace esta pregunta. Aquí no habían llegado apóstoles, puesto que aquí
Estas personas no habían sido confirmadas. Una de las cosas que hacían los apóstoles era ir a ciertos lugares donde se había predicado el evangelio y los confirmaban. Y era imponiendo sus manos para que estas personas recibiesen dones milagrosos. Pero esto no había sucedido aquí, y es donde el apóstol Pablo hace otra pregunta. Y es aquí: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Es importante que nosotros comprendamos esto. ¿Por qué razón? Porque aquí esta pregunta va con la idea: ¿en qué autoridad, bajo qué autoridad fueron ustedes bautizados? ¿De qué forma realmente ustedes fueron bautizados? ¿Su bautismo fue correcto? El apóstol Pablo quería saber si estas personas realmente habían pasado por un bautismo donde ellos tuvieran la salvación. Y es aquí donde la respuesta que ellos le dan a él es la siguiente. Dice el versículo, dice: en el bautismo de Juan. Vamos a hablar aquí dos puntos. Número uno es descripción de ¿qué? Descripción del bautismo en que ellos fueron bautizados. Este primer bautismo que ellos pasaron acá, que aquí este texto nos comparte, que nos dice lo siguiente: descripción del bautismo que fueron bautizados. En el versículo 4, estas personas, la respuesta que le dan al apóstol Pablo es en el bautismo de Juan. Si bien es cierto, Juan aquí es Juan el Bautista. Juan era un gran hombre de Dios, claro que sí. Era un profeta. Esta persona era aquella que cuando dice yo soy uno que ¿qué? Este era aquel que clamaba, era aquella voz que clama en el desierto. Era aquel que cuando vio a Jesús dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado. Este hombre lo que estaba era abriéndole el camino, abriendo la brecha para que Jesús llegara. Sin embargo, aquí Juan el Bautista no estuvo en el momento en que Jesús resucitó de entre los muertos. Él no estuvo en el momento en que los apóstoles fueron comisionados. Entonces, todo esto es importante que lo consideremos. Pero también debemos considerar las similitudes. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, en muchos lugares se practica algo parecido, pero no lo mismo. Es como un billete. Usted puede encontrar un billete que es verdadero y un billete falso. Hay mucha similitud, pero no es igual. Hay uno falso y hay uno verdadero. Pero en este punto debemos entender el tiempo. Pero aquí comprendamos algo. ¿Por qué hay similitudes? Las similitudes aquí van en que el bautismo de Juan era para remisión, era para arrepentimiento. Aquí el apóstol Pablo se los dice a ellos. Sin embargo, podemos encontrar mayor información de esto en Marcos capítulo 1, versículo 4, y en Lucas capítulo 3, versículo 3. Encontramos información acerca de este bautismo. Sí, claro, este bautismo era para perdón de pecados. Vean estos detalles, vean las similitudes. Este bautismo también era sumergir bajo agua. Era sumergido, era bajo agua completamente. Entonces, todos estos detalles deben ser tomados en cuenta en este texto. Hay similitudes. Sin embargo, aquí hay un punto que es muy importante, que el texto nos comparte, puesto que aquí el apóstol Pablo les está diciendo a estas personas: Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, en aquel que habría de venir, es decir, Jesús. Entonces debemos comprender que este era aquel que iba a venir después de él. Este bautismo era en aquel que iba a venir después de él, pero él ya vino. En aquel que iba a venir después de él, pero ya él había muerto. Él ya había sido sepultado. Él ya había resucitado de entre los muertos. Entonces, todo esto es necesario que lo comprendamos acá. Porque estas personas, ¿qué es lo que les sucede?
A estas personas se les predicó, pero ellos fueron bautizados. Ustedes van a ser bautizados en aquel que ha de venir. Para este momento, estas personas fueron bautizados de esta manera. ¿Y qué es lo que sucede? Este bautismo de Juan ya había caducado. Ya había caducado, ¿por qué razón? Para este tiempo. Porque ya Jesús le había dado a sus discípulos, ya les había dado a ellos descripciones, ya les había dado a ellos mandamientos. Bien es cierto, leemos Mateo 28, versículos 18 y 19, cuando Él resucitó de entre los muertos y llega hacia sus discípulos y que les dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Id por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí estas personas, para ese momento, lo que se les dijo no fue esto. A estas personas se les dijo que ustedes iban a ser bautizadas en el bautismo de Juan. ¿En qué? En aquel que iba a venir después de él. Pero para ese momento, ese bautismo ya había caducado. Entonces, aquí es algo importante que nosotros debemos tomar en cuenta en este texto. El bautismo de Juan ya había caducado. Por lo tanto, estas personas no podían ser salvas en este momento. ¿Y por qué razón no podían ser salvas? ¿Por qué? Porque no serían salvas por la misma razón que el texto nos muestra a nosotros, que ellos fueron bautizados nuevamente. Después de que el apóstol Pablo les dice esto, estas personas fueron bautizados. Sí, nuevamente, pero no con las mismas condiciones, no el mismo bautismo, porque dice que entonces ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Este bautismo que ellos habían recibido primero, no eran salvos. ¿Por qué razón? Porque si así fuera, no tendrían que volver a bautizar. Es más, nosotros podemos ver en este texto al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre inspirado. ¿Por qué el apóstol Pablo iba a perder su tiempo en decirle a estas personas que ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan y lo que era el bautismo de Juan, dándole a entender a ellos que este bautismo en el que ellos fueron bautizados no era correcto en este momento, porque ya había caducado? El apóstol Pablo les explica esto a ellos. Por lo tanto, ellos debían ser bautizados porque el bautismo que ellos habían sido partícipes no les garantizaba la salvación, no era correcto y no les iba a permitir a ellos alcanzar la salvación. Entonces comprendamos todo esto que es necesario. Aquí los errores es porque no era vigente, porque no había sido ordenado por Jesús y no lo salvaba. Entonces, este bautismo que ellos habían creído era bajo el bautismo de Juan. Pero para este momento en que ellos se les predicó, ya ese bautismo no estaba vigente. Quiero dejarlo claro para que podamos entender al otro punto. Sin embargo, antes de entrar en el otro punto, deseo que también nos hagamos estas preguntas. A estas personas se les predicó que este bautismo era en aquel que había de venir. ¿Será que a estas personas se les predicó que Jesús había muerto, que había sido sepultado y que resucitó entre los muertos? ¿Será que a estas personas se les predicó que Jesús había ascendido a los cielos? ¿Será que se les dijo todo esto a ellos? No sabemos. Pero ¿qué fue lo que se les predicó? Puesto que para este momento ya habían pasado muchísimos años desde el momento en que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Entonces todo esto es importante que lo comprendamos acá para llegar al segundo punto. Y este segundo punto es descripción del bautismo que debían ser bautizados. Si bien es cierto, esta era la intención o fue la intención con que el apóstol Pablo les explica a ellos esto, para que ellos fueran bautizados de la forma correcta, que incluso ellos lo hicieron, porque estaban reconociendo el error. Pero veamos todos los puntos aquí importantes.
el bautismo es algo que es muy valioso, pero debemos entender que para que la persona pueda ser bautizada correctamente, ella necesita creer. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero hay que entender algo. Para que una persona crea, necesita oír, necesita razonar, necesita entender el mensaje, necesita entender quién es Jesús y para qué va a ser bautizado. Y es así como la persona obtiene la fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estas personas, aquí en el texto dice que al oír fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esta palabra que está utilizada en este texto es al oír, es al entender. O sea, estas personas realmente entendieron que ellos no habían sido bautizados en un bautismo que estaba vigente, en un bautismo que les garantizaba la salvación. Entonces ellos necesitaban oír realmente y entender todo esto. Estas personas necesitaban entender lo que hizo Jesús. ¿Para qué fue que murió Jesús en la cruz? ¿Para qué es el bautismo? Estas personas al oír necesitaban arrepentirse. Si bien es cierto, el de Juan tenía esta similitud, pero el bautismo, para que una persona pueda ser bautizada, necesita arrepentirse. Nosotros lo vimos en textos anteriores, en Hechos capítulo 17, versículo 30, donde dice que Dios, habiendo pasado los tiempos de la ignorancia, ha declarado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces es necesario que toda persona pueda razonar. Aquella persona que está en la condición de pecador pueda razonar que ha pecado, pueda razonar que no está en Cristo, que no ha obedecido el Evangelio, y pues tome esa decisión al oír y al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que la persona pues se arrepienta, haga un cambio. Eso es lo que debe hacer la persona. Aparte de esto, para que la persona pueda ser bautizada de forma correcta, la persona debe confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Recordamos las palabras que le dijo Ananías a Saulo en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 22, versículo 16. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. Esto es poniéndole por encima de todas las cosas. Entonces es importante que todo esto suceda para que la persona pueda ser bautizada. Ahora, comprendamos esto. El bautismo es sumergir bajo agua y tiene un solo propósito. Y el propósito es para perdón de pecados. Si volvemos aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, Pedro aquí dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Aquí esta preposición, eis, lo que da a entender es el propósito del bautismo y es para perdón de pecados. Debemos comprender esto. Cuando la persona es bautizada, es partícipe de la muerte, sepultura y resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 3. En el momento en que la persona se bautiza, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, pues limpia a la persona. Entonces esto es sumamente importante que lo comprendamos. Ahora, el bautismo en el que estas personas ahora sí fueron bautizados, al oír, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Esta palabra en el nombre significa por la autoridad, bajo la autoridad de Jesús,
bajo la ley de Jesús. Y leímos Mateo 28, 18 y 19. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en el cielo y la tierra. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles fueron las palabras? ¿Cuál fue la ley que Jesús le dijo a los apóstoles? Que fueran y bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que estas personas ahora sí, después de esto, después de comprender que era bajo la autoridad de Jesús, estas personas pues serían bautizadas. ¿Para qué propósito? Para el perdón de los pecados. Y este es el bautismo correcto. Este es el bautismo que el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 21, dice de la siguiente manera: y el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no quitando la suciedad de estar cochinos. No, sino no es para esto, es el bautismo. Pero el bautismo es este el que nos salva. Es este el que permite que nosotros podamos alcanzar la salvación. Si bien es cierto, nos comparte aquí en este mismo libro que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Esto es lo que encontramos. ¿Cómo es que nosotros somos añadidos a la iglesia? A través del bautismo. En la iglesia es donde estamos salvos y es por medio de la obediencia al Evangelio. Cuando nosotros se nos predica el Evangelio y entendemos quién es Jesús, qué hizo y entendemos el bautismo, es de esta manera que uno puede ser partícipe de el bautismo y poder así ser partícipe de esto tan maravilloso. Ahora, hay algo que también debemos comprender con el bautismo. Si bien es cierto, el propósito es para el perdón de pecados, pero hay consecuencias con base al bautismo, y esto es positivo, y es lo que sucede cuando uno se bautiza. Si bien es cierto, en el momento en que uno se bautiza, pasa a ser santificado. Qué hermoso es esto, es una gran bendición. Cuando uno se bautiza, pasa a ser justificado. Dios lo declara a uno inocente por medio de la obediencia al Evangelio. ¿Y cómo es esto? Puesto que uno es bautizado, la sangre uno lo limpia. Entonces uno es justificado. Qué bueno es esto. Pasa uno a ser parte de la familia de Dios. Pasa a ser adoptado a la familia de Dios. Pasa a ser escogido. Qué buenas todas estas bendiciones. Pasa a ser parte de la iglesia. Recordamos que la predestinación es Dios predestinando desde la eternidad la salvación del hombre en Cristo. Y en Cristo está la iglesia. Entonces son bendiciones, son consecuencias de pasar este bautismo que es el que nos salva. Y pasamos a esta condición. Ahora, una de las preguntas o cuestionamientos que las personas se hacen es con base a la relación con el Espíritu Santo. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio y somos bautizados, tenemos relación con el Padre, tenemos relación con el Hijo y tenemos relación con el Espíritu Santo. ¿O solo tenemos relación con el Espíritu Santo? ¿O solo con el Hijo? ¿O solo con el Padre? Tenemos relación con Dios. Si bien es cierto, redención, esta palabra es comprar de regreso. Entonces esto permite que tengamos relación con Dios. Y Dios es uno solo, pero se compone de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso, porque cuando obedecemos el Evangelio, tenemos relación con las tres personas que componen la deidad. Esto es maravilloso. Y es aquí donde nosotros podemos llegar a esta conclusión. Cualquier bautismo que no sea conforme a la autoridad de Jesús, cualquier otro,
así como lo hemos hablado en este texto, no permite que la persona sea salva, no permite que la persona sea santificada, no va a permitir que la persona sea justificada, no va a permitir nada de esto y no va a permitir que tenga una relación con Dios. Y mucho menos el propósito que para esto es el bautismo, que es para el perdón de pecados. Entonces, aquí podemos concluir en lo siguiente. La persona que va a ser bautizada debe ser bautizada bajo agua. Esto es sumamente importante porque el bautismo, esta palabra es lo que significa sumergir bajo agua. Y es así donde vemos también una gran expresión o una gran enseñanza con base a esto en Romanos capítulo 6, versículo 3. Número 2. Podemos comprender entonces que el bautismo tiene un propósito, que es para el perdón de pecados. Solamente tiene ese propósito. Si hay consecuencias con base a esto, y las acabamos de explicar, pero para esto es el bautismo. Número 3, el bautismo que es por la autoridad de Jesús, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Número 4. Aquella persona que va a ser bautizada tiene y puede ser bautizada si ha razonado completamente, si ha entendido el Evangelio. Es candidato a poder ser bautizado, porque si la persona no lo ha entendido, si no ha razonado el Evangelio, ¿cómo va a ser partícipe de esto? Si no ha entendido el Evangelio, si no sabe para qué se va a bautizar. También debemos entender que la persona que desea ser bautizada, el pecador, debe comprender que debe estar arrepentido. Si la persona no se ha arrepentido, ¿cómo la persona va a ser partícipe de el bautismo, que es para perdón de pecados? Si la persona no se ha arrepentido, si el pecador no se ha considerado de esta manera, no puede ser partícipe de esto. También podemos comprender otro punto. El bautismo es y nos entiende a nosotros, o nos da a entender que nos añade a la iglesia para ser salvos. Entonces, si la persona no lo ha comprendido correctamente, si no ha entendido quién es Jesús, si no ha entendido cuál es el propósito del bautismo, si no le ha confesado, la persona no va a poder ser parte de la iglesia, no va a estar en ese estado de salvación. ¿Por qué? Porque no ha obedecido correctamente. Debemos entender algo muy importante. Esto es una línea que es muy valiosa para la salvación. El bautismo. El bautismo, que es bajo la autoridad de Cristo para el perdón de pecados, nos pone a uno en una condición de estar salvos. Pero si la persona no es partícipe de este bautismo, la persona no va a estar en esta condición. Entonces esto es algo que debe ser tomado en cuenta por todas las personas. Y aparte de esto, para concluir, nosotros debemos entender lo siguiente: que el bautismo, en ese momento, toda persona es partícipe de la muerte, sepultura y resurrección. Romanos capítulo 6, versículo 3. Es en ese momento. Ahora, déjeme hacer dos invitaciones. Una es para aquellas personas que no han obedecido el Evangelio y que no han sido bautizados de la forma correcta y que pueden estar en una condición de salvos. Les invito a que obedezcan el Evangelio, a que escuchen el Evangelio, a que crean, a que se arrepientan, a que confiesen a Jesús y que sean bautizados bajo la autoridad de Jesús para el perdón de pecados. Y para aquella persona que ha obedecido el Evangelio y que
ha sido bautizado de la forma correcta, les animo a que cuiden la salvación, a que cuidemos la salvación y que perseveremos hasta el fin. Este es el mensaje para esta noche, esperando que os haya servido a todos. Vamos a hacer una oración y con esto culminamos. Oremos. Padre Santo, bueno y bendito, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos por permitir compartir esta enseñanza, este ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 19. Gracias, oh Padre, porque esto nos lleva a analizar cada una de las palabras que encontramos en la Biblia. Nos lleva a comprender que hay muchas cosas que pueden tener similitudes, pero hay cosas que son falsas y cosas que son verdaderas. Y en este punto es muy importante comprenderlo, porque lo que está en juego es nuestra salvación, nuestra alma. Padre, esperamos que esta lección pueda servir a todos los hermanos a crecer y poder compartir a todas las demás personas con base a la importancia del bautismo, a la importancia de obedecer el Evangelio. También a las personas que en cualquier momento puedan ver esta lección y que ellos no sean miembros de la Iglesia de Cristo, que no hayan obedecido el Evangelio y que no hayan sido bautizados por la autoridad de Jesús, puedan hacerlo en algún momento y ser añadidos a la Iglesia y estar en la condición de salvos. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, este es el mensaje para esta noche. Que Dios les bendiga.